Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Between Ukraine and Russia. Bienvenidos al canal Agenda de Tiburones. Una novedad en la guerra. Anunciado en vivo. Amarga confesión de Rusia. Literalmente perdieron la guerra. El ataque ucraniano no se puede evitar. Los ataques más fuertes de Ucrania son imparables y Rusia se vio obligada a retroceder. Las autoridades rusas huyeron del frente antes que nadie. Ucrania caza a los soldados rusos. El mundo lleva meses centrado en las noticias de Ucrania. La guerra en Ucrania, que comenzó en febrero del año pasado a instancias del presidente ruso Putin, aún continúa. Rusia, que llevaba mucho tiempo en posición defensiva contra la ofensiva del ejército ucraniano, finalmente hizo una declaración a modo de confesión. La prensa estadounidense había anunciado al público mundial que Ucrania había superado la primera y más fuerte línea de defensa de Rusia. El general Oleksandr Tarnavsky anunció que el ejército había traspasado la línea defensiva más fuerte de Rusia en el sur. Esta declaración quedó registrada como la más valiosa de las recientes declaraciones de Kiev. Durante mucho tiempo, Rusia no aceptó los territorios reconquistados por Ucrania. Pero ahora Rusia ha llamado la atención con su primera declaración de este tipo. Yevgeny Balitsky, alto funcionario de Moscú en la región de Zaporozhye, anunció la retirada del ejército ruso. El funcionario ruso argumentó que esta retirada se produjo por razones tácticas. Reconociendo que el ejército ruso había abandonado la aldea ucraniana de Robotyne, el funcionario dijo en una entrevista televisiva: "El ejército ruso abandonó este asentamiento. Tácticamente lo hizo porque no tiene sentido permanecer en una superficie desnuda cuando no hay forma de hacerlo. Para cavar un frente. Por eso el ejército ruso fue a las colinas. Avanzó hacia la derecha". Tras esta confesión llegaron importantes declaraciones del general ucraniano. El comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Oleksandr Syrsky, afirmó que la situación en el frente oriental sigue siendo difícil. Las últimas declaraciones del comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Oleksandr Syrsky, ponen de relieve la difícil situación en el frente oriental. Syrsky afirmó en un comunicado en la aplicación Telegram que el enemigo no abandonó sus planes de llegar a las fronteras de las regiones de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, el heroico general ucraniano enfatizó la determinación de Ucrania de mantener firme su posición defensiva y dijo: "Nuestra tarea principal es proporcionar una defensa confiable, no perder nuestras fortalezas y posiciones en las direcciones de Kupiansk y Limansk". También añadió que su objetivo es avanzar con éxito hacia las líneas determinadas en dirección a Bakhmut. Por otro lado, la visita oficial del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a la capital de Ucrania, Kiev, pone de relieve el apoyo y la solidaridad en el ámbito internacional. Blinken fue recibido por su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, lo que demuestra una vez más la importancia de las relaciones estratégicas entre Ucrania y Estados Unidos. Estos acontecimientos son de gran importancia para cualquiera que siga de cerca la situación en Ucrania y muestran cómo la comunidad internacional está abordando esta crisis. Por otra parte, el plan de victoria de Putin ha sido descifrado. Intimidación desde Estados Unidos. Si Putin implementa este plan, pagarán el precio. La batalla, que ha durado casi 3 meses, se encuentra en un punto de inflexión, ya que los ucranianos que recuperaron la aldea de Robotyne han abierto una brecha visible en las líneas de defensa rusas.
Los ucranianos, que salvaron a Kharkov y Kherson en el primer contraataque, infligiendo una dura derrota a los soldados rusos, dieron un paso muy sensible en el segundo contraataque que comenzó este verano. Con un contraataque, los ucranianos llevaban 3 meses intentando romper las líneas defensivas rusas, que alcanzaban los 1000 kilómetros de longitud. Atacando con armas modernas y tanques proporcionados por los países occidentales, los ucranianos lograron cruzar la primera línea y avanzar a la segunda en el frente sur. El Instituto de Estudios de Guerra escribió que el domingo por la mañana el ejército ucraniano había logrado importantes éxitos tácticos al oeste de Zaporizhia, posiblemente alcanzando la parte más dura de la línea defensiva. Imágenes publicadas mostraron que las tropas ucranianas estaban en la región de Novoprokhopovka. Al afirmar que los campos minados y las fortificaciones han sido superados, los analistas señalaron que los ucranianos ahora están en condiciones de atacar la siguiente línea de defensa. Los ucranianos, que se espera que se enfrenten a los dientes de dragón, que las fuerzas rusas colocaron en la línea del frente para impedir el paso de los tanques, anunciaron hoy una victoria decisiva. La aldea de Robotyne en Novoprokhopovka fue completamente liberada del ejército ruso después de días de combates. El ejército ucraniano ha declarado que ha sido retomada la aldea de Robotyne, donde sus tropas están concentradas en un contraataque contra las posiciones rusas establecidas. Robotyne ha sido rescatado. Nuestras fuerzas avanzan al sureste de Robotyne y al sur de Mala Tokmachka, dijo en televisión el viceministro de Defensa, Gana Maliar. Ambos asentamientos están situados en la región de Zaporozhye, que el Kremlin declaró el año pasado, aunque no tenía control militar. Según el último mapa publicado, la abertura del frente de norte a sur ha crecido y los ucranianos han pasado la primera fila de dientes de dragón. El ejército ruso, que quedó atónito por el primer contraataque de Ucrania a finales del año pasado y perdió muchos de los territorios que capturó, hizo preparativos mucho más estrictos para el segundo contraataque previsto para la primavera de 2023. Mientras se construyen más de 1000 kilómetros de líneas de defensa de sur a este, el Instituto de Estudios de Guerra afirma que estas líneas se encuentran en muchos niveles con sus posiciones delanteras y traseras. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas se han topado con líneas defensivas rusas, que consisten en trincheras y campos minados de kilómetros de profundidad. Ya hay intensos combates alrededor de Bakhmut, en el frente oriental. El ejército ruso, por el contrario, lleva varios días atacando las posiciones ucranianas en Kupiansk. Los rusos avanzaron hacia Kupiansk, donde también fueron bombardeados aviones de combate, a lo que Ucrania respondió inmediatamente enviando refuerzos para defender la zona del noreste. En su análisis publicado hoy, explicó que la naturaleza de las posiciones defensivas de Rusia en el sur de Ucrania y la incertidumbre sobre el personal y el equipo hacen difícil predecir cómo se desarrollará la próxima fase del conflicto armado. Sin embargo, según los expertos, la ausencia de fuerzas rusas adicionales en la zona puede indicar que el sur puede estar menos fortificado que el frente oriental. Los expertos subrayan que las fuerzas rusas están gastando importantes recursos humanos y humanos para mantener una serie de posiciones defensivas actualmente invadidas por las fuerzas ucranianas. En consecuencia, no está claro si los rusos conservarán sus ventajas si no pueden desviar la misma cantidad de recursos y tropas a otras líneas de defensa. Por otro lado, según el funcionario, la agenda será el suministro de armas por parte de Corea del Norte a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania. Al describir esto como el nuevo plan de Putin, la prensa británica publicó el titular: Putin está desarrollando un nuevo y siniestro plan para la victoria. Como reveló la inteligencia estadounidense, la reunión que el líder norcoreano Kim Jong-un planea tener con Vladimir Putin en Vladivostok no solo nos da una nueva perspectiva sobre la estrategia de Rusia en Ucrania, sino que también plantea mayores peligros para el mundo. Advirtiendo al respecto, si bien se afirmó que esta medida podría poner en una situación difícil a Ucrania, que recibe regularmente armas de Occidente, llegó la esperada declaración de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, recordó que Rusia fue la parte que atacó a una nación soberana en la guerra y utilizó las siguientes expresiones:
A medida que entramos en el invierno, atacar los silos de cereales y la infraestructura de calefacción de las principales ciudades, y suministrar a Rusia armas para usar en el campo de batalla para tratar de conquistar el territorio de una nación soberana moderna no reflejará bien a Corea del Norte. Lo pagarán en la comunidad internacional. El Kremlin se negó a comentar sobre las acusaciones de Estados Unidos y destacó que no tenía nada que decir sobre los informes de posibles conversaciones directas entre los dos líderes. Veremos qué sucede en los próximos días. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando.